Aleluya, alabado y exaltado sea nuestro Señor Jesucristo una vez más, eternamente y para siempre. Amén. El día de hoy vamos a estudiar un tema de suma importancia, donde vamos a aprender mucho acerca de un tema de vital importancia que se llama el nuevo nacimiento parte 1. Amén. Vamos a aprender qué es el nuevo nacimiento, cómo nacer de nuevo, qué dice la Biblia acerca de esto y mucho más. Amén. Así que espero que sea de mucha bendición, amén, para todos y cada uno de nosotros. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3 del 1 al 10. Personalísimo es un vocablo para definir un acto en el cual la persona no puede ser representada ante un juez por abogado, representante legal o apoderado alguno. Debe hacer acto de presencia la persona misma sin intermediarios. Algo similar es la experiencia del nuevo nacimiento. Nadie puede representarnos en ese acto porque es personalísimo. Lo que hoy muchos adultos y jóvenes en las congregaciones necesitan es arrepentimiento y conversión genuina. Y una vez convertidos, procurar liberación y sanidad interior para edificarse y crecer más en la fe y obediencia al Señor. El nuevo nacimiento o la regeneración es lo que nos identifica como cristianos genuinos y nos diferencia abismalmente del resto de las creencias presuntamente basadas en las Escrituras o influenciadas por estas. Por eso, aunque hay similitudes entre las enseñanzas del cristianismo y las de las diferentes religiones, también hay diferencias irreconciliables respecto de la sana doctrina que los cristianos auténticos profesamos y proclamamos como la verdad de la Escritura. El Evangelio no es salvación para todos, sino salvación solamente para todos los que crean y vivan de acuerdo a sus demandas. Para quienes no vivan de acuerdo al Evangelio, es una sentencia de condenación eterna. Una de las principales doctrinas evangélicas es nuestro fundamento del nuevo nacimiento o regeneración para poder entrar y ver el reino de Dios. Sin esta verdad, por más verdades que proclamen las instituciones religiosas, no podrán ver ni entrar al reino de Dios. Esto nos hace únicos y nos aparta para Dios y su reino. Lo destacable aquí es que, aparte de ser una doctrina fundamental, es una experiencia personal. Amén. Cuando Dios creó al ser humano fue la generación. Ante la caída de Adán por el pecado vino la degeneración de la raza humana. Pero gracias al amor, la misericordia y la provisión de nuestro Dios con el sacrificio de Jesucristo, se instauró la posibilidad de la regeneración. Esto es de nacer de nuevo a la esperanza gloriosa de salvación y vida eterna. El Señor mismo habló sobre esto en la Escritura, tal como lo vimos en la introducción a este tema. La amonestación a Nicodemo por parte del Señor se debe a que éste era uno de los líderes de los judíos y por tal motivo debía ser un conocedor de lo que dice la Escritura. En este caso, Nicodemo debía saber lo que las Escrituras prometían en Ezequiel 36, 25 al 27 al respecto. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. También David, aunque era una dispensación anterior a la nuestra y vivió cuando aún no se había manifestado Jesucristo, declara su anhelo de ser renovado en su ser interior, revelando la necesidad del ser humano de la regeneración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva
en un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. El hecho de ser cristiano nacido de nuevo nos diferencia de todos aquellos que invocan las Escrituras como su texto base de doctrina, y a la vez nos hace estar más cercanos al Señor y más apegados a las demandas de la Escritura. Es nuestra marca personal distintiva y sobre todo es una necesidad para poder ver y entrar al reino de Dios. Sin nuevo nacimiento no hay salvación ni vida eterna. Esto es algo de la mayor seriedad. Aunque una persona sea fiel asistente a una congregación, si no tiene la experiencia del nuevo nacimiento, no podrá ser hijo o hija de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12 y 13. Cuando el Señor crea a Adán, generación, lo crea en una condición de comunión perfecta con Dios. Al incurrir Adán en desobediencia de generación, Adán y toda la descendencia humana quedan apartados de esa comunión. Así pues, debido a ello, todos los seres humanos nacen en pecado y apartados de la comunión con Dios. No tienen vida espiritual y podemos comparar al ser humano sin regeneración con una especie de tumba caminando, ya que su cuerpo es el ataúd para un espíritu muerto dentro de él. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Amén. En su gran misericordia y amor, Dios siempre proveyó una salida para el ser humano caído. Nunca lo abandonó. Primero trató directamente con los descendientes de Adán a través de ordenanzas que los pudieran justificar y salvar de la condenación. Después estableció la ley de Moisés para que todo aquel que se apegara a ella fuera salvo. Además, siempre estuvo allí el testimonio de la creación. Romanos 1:18-25. Para que todo ser humano en cualquier parte del planeta pudiera contemplar la gloria de Dios en su creación. Y dejó el instinto natural en el hombre para que percibiera ese testimonio, de manera que nunca el ser humano tuvo excusa para no acercarse a Dios. Y a esto añadamos el testimonio de la conciencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:12-15. Aleluya. No obstante, el plan de Dios era mucho más amplio. Él deseaba una restauración total de la comunión del ser humano con Él por medio del testimonio de la creación y la conciencia y de las leyes y ordenanzas. Resultaba difícil restablecer esa comunión debido a que el ser humano es débil, pero Él ya tenía previsto lo que era suficiente por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Daría a su propio Hijo, Dios mismo encarnaría, llevaría una vida sin pecado, enseñaría la buena nueva de Dios para los hombres, daría demostraciones de su poder y deidad, llevaría sobre su cuerpo el pecado de todos y moriría en la cruz siendo inocente. Luego resucitaría con poder y gloria, ascendería al Padre y se sentaría a su diestra para interceder por todos aquellos que creyeran en Él. El plan perfecto de Dios, todo esto se cumplió al pie de la letra en Jesucristo. Cada paso del Señor Jesucristo había sido anunciado a través de las edades por los profetas y siervos del Señor, quienes dejaron testimonio escrito en la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo declara en el Evangelio y los apóstoles lo confirman. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Romanos 7:3. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24.
La persona que se proclama nacida de nuevo debe dar testimonio de la nueva naturaleza implantada en su ser. Cuando una persona nace de nuevo, es un creyente. Conforme va creciendo en el conocimiento y la práctica de la palabra, se convierte en discípulo, una persona que anhela ser y conducirse como su Señor. Una vez que es un discípulo, está capacitado para integrarse como siervo. Pero lo principal es llegar a constituirse en amigo de Dios, para así alcanzar la estatura del varón perfecto, nueva criatura, nueva naturaleza, nueva vida. Así pues, una vez cumplido el plan perfecto de Dios en Jesucristo, se abrió la puerta de la gracia para salvación a todo aquel que crea en Él y su sacrificio expiatorio. Y para recibir todos los privilegios producto de ese sacrificio perfecto, es necesario nacer de nuevo, ser regenerado en su ser interior para poder acceder a la salvación, al reino eterno, a las promesas, a la vida eterna, a la transformación de nuestra vida, a la resurrección del cuerpo, a la glorificación y la salvación. Por eso las religiones, las sectas y los movimientos moralistas o humanistas no pueden lograr esto, porque son sacrificios rituales y conceptos humanos que para nada agradan a Dios y por ende no pueden disfrutar de estos privilegios exclusivos de los nacidos de nuevo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento o regeneración? Es un acto por el cual el ser humano pecador recibe vida espiritual en su ser interior mediante la gracia soberana de Dios y por la obra del Espíritu Santo, para que pueda acceder a la salvación y vida eterna. Ser constituido hijo de Dios transforma su vida, tener comunión con el Señor y entender y discernir las cosas espirituales de Dios y su palabra. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4, 7. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Aleluya. Que Dios te bendiga.